Hola Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro de saludaros y espero que todo vaya muy bien por casa. Espero que estéis emocionados también, porque este domingo pues, va a ser el primer domingo que vamos a estar juntos. Os recuerdo que os apuntéis para que le digáis a vuestros líderes del grupo que os apuntéis para este domingo y así podemos tener la parte logística, pues ya os digo, más organizada y todo eso. El tema de hoy, como sabéis, se llama ¿qué es eso de la escatología? Sabéis que estoy usando este estudio extra, el estudio de los viernes, para hablar sobre temas anexos a Primera de Tesalonicenses, que quizá no son, digamos, no están súper bien reflejados ahí, o sí, en este caso de la escatología sí, pero que son bases, que son fundamentales para poder entender Primera de Tesalonicenses bien. Hemos hablado del Evangelio, de por qué Dios se preocupa por mi sexualidad, de la resurrección de Jesús, y hoy vamos a hablar sobre la escatología, ¿vale? Estoy bastante emocionado por hacer este tema porque me gusta este tema. La verdad es que últimamente, pues por tema de seminario, tema de haber estado estudiando Primera de Tesalonicenses y tal, pues la verdad es que he tenido que meterme un poco más en este tema, darle más vueltas y ver un poco más los conceptos y todas esas cosas. Así que, bueno, estoy aprendiendo mucho, estoy muy contento. Ya os digo, no pretendo mostrar que soy un experto ni nada de eso en el tema, la verdad es que no. Solamente mi objetivo de hoy es dar una visión general, ¿vale? Una visión panorámica, una pequeña introducción, hablar de algunos conceptos clave y algunas cositas pequeñitas y bueno, que se nos quede la idea un poco más clara, ¿no? Y yo creo que también ese es otro punto por el cual estoy haciendo este tema. Cuando hablamos de escatología, a veces es complicado, a veces es muy complicado. Y oye, ¿y eso de pretribulacionista, amilenialista, premilenialista, no sé qué, no sé cuánto? Y hay un montón de términos ahí que tú dices, uy, ahí me estoy perdiendo ya, pero me estoy perdiendo, pero bien, ¿no? Que no es lo mismo que en otras conversaciones doctrinales, de si la salvación se pierde o no, si somos calvinistas o arminianos, más o menos eso nos suena más, Pero cuando entramos en el tema de escatología, hay muchos términos chiquititos que son muy importantes y la verdad es que la mayoría de nosotros estamos ahí más perdidos que el barco del arroz. Así que vengo a dar un poco de luz sobre eso, una pequeña introducción para que se queden un poquito más claros esos conceptos clave y el que quiera estudiar por su cuenta más sobre este tema, pues que tenga los recursos para hacerlo, ¿no? Así que vamos allá, sin más dilación, sin darle más vueltas, vamos a ver qué es la escatología. La escatología viene del griego escatos, que significa último, y logía, perdón, que significa el estudio de, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la escatología, estamos hablando del estudio de lo último. Y como pongo aquí en la definición, la escatología es el estudio de los últimos eventos de la historia del fin de los tiempos. Es decir, todo lo que tenga que ver con el fin de los tiempos, los eventos que ocurren, los eventos futuros, que todavía obviamente no han ocurrido porque son futuros, todo eso que va a pasar, todo eso que va a ocurrir al final de los tiempos, todo eso pertenece a la disciplina o al ámbito de estudio de la escatología, ¿vale? Y yo creo que esto queda, que con esto nos quedamos bastante claros. Hay mucho contenido sobre el futuro en Primera Tesalonicenses. Sabéis que siempre me gusta hacer una relación entre el tema que estamos dando los viernes, entre el extra y en Primera Tesalonicenses, porque se basa en Primera Tesalonicenses. Y os voy a mostrar un poco que en Primera Tesalonicenses hay bastante contenido sobre escatología, teniendo en cuenta que en una carta muy pequeña hay bastante contenido y bastante importante sobre escatología, no solamente en Primera Tesalonicenses, también en Segunda Tesalonicenses. Pero como estamos estudiando primera, pues vamos allá. Y dice así, 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí está hablando, obviamente, arrebatamiento, ser arrebatados, el Señor que viene, el Señor que desciende, la resurrección de los muertos primero,
la resurrección de los muertos en Cristo, perdón, que ellos resucitarán primero. Todo esto son cosas, es información que nos está dando sobre eventos futuros, sobre eventos que van a ocurrir antes del fin. Entonces tiene que ver con la escatología. Pero quiero daros un par de detalles más. Fijaos, 1 Tesalonicenses 2, 3 y 9, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor hay una partícula importante, un término muy importante en escatología, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí habla de que va a haber algo que se llama el día del Señor, que va a venir cuando la gente del mundo diga paz y seguridad, y el versículo 9 dice, no nos ha puesto Dios para iras a los creyentes, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es importante, ¿vale? Es información bastante importante, y me gustaría que fuéramos, ya que hemos relacionado nuestro tema de escatología con 1 Tesalonicenses, me gustaría que fuéramos a ver algunos conceptos clave en escatología. Hay más, ¿vale? Y se podría definir mejor, pero yo he querido simplemente pues delinearlos de una manera sencilla para que todos podamos comprenderlos a la primera. Hay algunos conceptos clave, vamos a verlos ahí. El arrebatamiento, que aparece principalmente, arrebatamiento o rapto, que aparece principalmente en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y no se ve ahí en pantalla porque está mi cara tapándolo, pero es 1 Corintios 15, del 51 al 53, ¿vale? Y ahí os voy a dejar un montón de versículos aquí en los próximos conceptos para que veáis dónde ocurre, ¿no? Y dónde se mencionan en la Escritura. Después hay otro concepto muy importante que es la tribulación o la gran tribulación. Están muy relacionados. Y me gustaría que pudiéramos con la gran tribulación leer Daniel 9 del 24 al 27, muy brevemente, ¿vale? Lo voy a leer. Daniel 9 del 24 al 27, que está aquí, es una de las citas importantes, porque es una profecía que Daniel recibe para el pueblo de Israel sobre las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por hora semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿vale? Esta es una profecía bastante compleja, la verdad, es muy importante en el tema escatológico, las 70 semanas de Daniel, muy importante. Ahí bueno, muchos teólogos, porque hay diferentes posturas y diferentes interpretaciones sobre este pasaje, pero muchos teólogos hablan sobre que las 70 semanas realmente son 70 sietes, 70 grupos de 7 años, ¿no? Que serían 490 años. Las primeras 69 semanas habrían pasado, ya que la semana 69 habría acabado con la muerte de Cristo. Y la última semana, la semana número 70, esos 7 años, muchos teólogos interpretan que es lo que llamamos el tiempo de la tribulación. Y la segunda parte de la tribulación, los 3 años últimos y medio de la tribulación, sería lo que llamaríamos la gran tribulación, ¿vale? Lo que os estoy diciendo ahora mismo es un poco desde mi perspectiva, está sujeto a interpretación, es decir, hay otro tipo de interpretaciones sobre eso, aunque bueno, esta me parece la más adecuada, ¿no? Pero para que veáis que estos términos tienen base escritural, ¿vale? Concepto de la tribulación o la gran tribulación y el tiempo que dura la gran tribulación. Daniel 12, en Apocalipsis 11, también eso es importante. La segunda venida, otro concepto muy importante, que es básicamente un momento donde Jesús va a volver de manera física, ¿vale? Donde Jesús va a volver de manera física. Me gustaría que leyéramos Zacarías 14:4 brevemente. Ya os digo, no vamos a leer todos los pasajes, pero para que veáis que hay
que esto tiene apoyo escritural, ¿no? Y para que veáis que hay, y digamos, el estudiar estos conceptos y ver un par de detallitos nos va a ayudar ahora a poder determinar las diferentes posturas. Así que vamos a Zacarías. Zacarías es uno de esos libros pequeños. Zacarías 5:4 dice, hablando del día del Señor, hablando de la segunda venida, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Es decir, está hablando de que Jesús mismo se va a posar sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a partir por en medio, haciendo un gran valle. ¿Vale? Es decir, no está hablando aquí de algo espiritual, está hablando de algo físico, porque está rompiendo el monte de los olivos. ¿Vale? Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea con nuestro Señor Jesús, ¿no? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. La venida del Señor a la tierra, en donde él va, como dice el versículo 15, va a herir con su espada aguda a las naciones y las va a regir con vara de hierro, ¿vale? Entonces hay bastantes referencias a la segunda venida. Ya ahí os dejo unas cuantas más, pero hay bastantes referencias a la segunda venida. Otro concepto importante, los juicios, ¿vale? No voy a meterme aquí en todos los juicios, ni mucho menos, pero ahí tenéis todos los detalles, diferentes juicios, el juicio para Cristo, el juicio a las naciones, el juicio a los ángeles, que es muy interesante, en Judas 6 se puede ver eso, y el juicio del gran trono blanco, que es en Apocalipsis, donde se habla, Apocalipsis 20, donde se habla del lago de fuego y de que todos aquellos que no estuvieron escritos en el libro de la vida, pues serían echados al lago de fuego que arde eternamente, ¿no? Entonces los juicios es importante porque hay que saber más o menos dónde encajarlo. O en escatología, la escatología se encarga de encajarlo en esa línea cronológica, ¿no?, que quiere hacer. El milenio es muy importante. Es muy importante, pero solamente hay una referencia bíblica, por lo menos directa, ¿no?, al milenio. Me gustaría que lo leyéramos porque esto es muy importante, esta cita. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Fijaos, referencia al milenio, 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, segunda referencia. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fijaos la expresión. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tercera mención. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuarta mención. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Quinta mención. Y el versículo 7 también habla de los 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ahí sigue hablando de la rebelión de Satanás y de la batalla de Gog y Magog, ¿no? Entonces hay 6 referencias en 7 versículos sobre los 1000 años. Y dependiendo de cómo interpretes esos 1000 años, ese número, vas a llegar a una conclusión escatológica o a otra, ¿vale? Pero el milenio es un concepto muy importante. Y hay otro concepto importante que no es tanto un evento, pero sí es más un personaje que ocurre en escatología, que es el anticristo, ¿no? Aquella persona, bueno, resumo para no leer varios versículos, pero aquella persona pues
que va a hacer un pacto, algunos dicen, con Israel, y que va a querer tomar el lugar de Dios y todo eso. Para una descripción más detallada, quizá diría que la parte más sencilla de entender con respecto al anticristo sería 2 Tesalonicenses 2, ¿no? Esa sería quizá la parte más sencilla de entender. Ahora, teniendo estos conceptos en cuenta, tenemos el arrebatamiento, tenemos la gran tribulación, que en principio sería un periodo de 7 años, tenemos la segunda venida, que es cuando Cristo vuelve físicamente, tenemos los juicios, tenemos el milenio, que es ese periodo de 1000 años, ¿no? Y el anticristo, ese personaje que va a estar en la gran tribulación y que va a causar muchos estragos, sobre todo a la iglesia. Entonces vamos a ver algunas palabritas claves con respecto al tema del milenio y al tema de las diferentes posturas, ¿vale? Y para esto he hecho un pequeño diagrama que espero que sea claro. Y vamos a ir respondiendo diferentes preguntas. Y dependiendo de tu respuesta a esa pregunta, estarás tomando una postura u otra, ¿vale? Yo creo que con eso es bastante claro. La primera pregunta, ¿habrá un milenio? Y hay algunos que dicen que sí, y hay otros que dicen que no. Es decir, ¿hay un milenio literal de 1000 años? ¿O hay un periodo en donde Cristo viene a reinar sobre la tierra? ¿O hay un periodo literal de 1000 años? Hay algunos que dicen que no, y hay otros que dicen que sí, ¿vale? Aquellos que dicen que sí, que hay un periodo de tiempo en donde Cristo reina, a ellos se les llama milenialistas, ¿vale? Que afirman el milenio. Perdón, que se me ha ido la segunda pregunta ahí, pero es que no podía hacer el esquema de otra manera. Vamos a centrarnos aquí todavía en la parte de arriba. Y aquellos que piensan que no hay un milenio, sino que el milenio ellos dicen que el milenio es una forma de expresar perfección y que no existe el milenio, ¿vale? Que no existe el milenio, sino simplemente está hablando de un periodo de tiempo en donde Cristo está reinando de manera espiritual. Y pues si dicen eso, se llama amilenialistas. A, que es un prefijo que indica que no, que está en contra, amilenialistas, no al milenio, ¿vale? Entonces, si hay alguien que entiende que el milenio, pues que es simplemente un periodo de tiempo largo donde Cristo reina de manera espiritual, pero que no son 1000 años, en principio es amilenialista, ¿vale? Todo esto que estoy diciendo, por favor, si alguien sabe más de este tema, entended que estoy hablando de manera general, no estoy dando muchos matices ni nada, yo simplemente estableciendo las cosas generales, porque a veces se mezclan unas cosas con otras y ahora quizás podemos ver un ejemplo, ¿no? Entonces, si tú piensas que hay un milenio, eres milenialista. Si piensas que no hay un milenio, eres amilenialista, ¿vale? La segunda pregunta, ¿cuándo ocurre la segunda venida de Cristo? ¿La segunda venida de Cristo ocurre antes del milenio o después del milenio? Eso es otra pregunta que tenemos que contestar y depende de cómo la contestemos, vamos a llegar a una posición u a otra. Si decimos que la segunda venida de Cristo ocurre antes del milenio y que Cristo viene a reinar físicamente en la tierra durante 1000 años con sus santos, entonces estamos tomando una postura que se llama premilenialismo, ¿vale? Porque antes, porque la venida de Cristo viene antes del milenio. Así que se refiere a que la venida de Cristo ocurre antes del milenio. Ahora, si tú dices que no, que la segunda venida de Cristo ocurre después del milenio, entonces es después, eres postmilenialista o te agarra a la postura del postmilenialismo, ¿vale? Yo creo que está quedando más o menos claro con este diagrama, porque se entiende muy bien, ¿no? Si haces una pregunta, ¿hay milenio? Sí, no, pues entonces ya tienes una postura. ¿Cuándo es la segunda venida? ¿Antes del milenio o después del milenio? Pues entonces ahí tienes ya otra postura, ¿no? Antes de ir al tema del rapto, esto es importante. Los amilenialistas también creen en la segunda venida. Lo único que ellos entienden que, como no entienden milenio literal, ellos entienden que la segunda venida vendrá pues después de ese tiempo, ¿no? Eso lo vamos a ver después con otro esquema que tengo que también va a ser, creo que bastante revelador. Los postmilenialistas y los amilenialistas tienen
bastantes características en común y mejor lo vamos a explicar después un poquito más. Ahora, los postmilenialistas no hacen mucho énfasis en el rapto. De hecho, muchos de ellos no creen en el rapto, ¿vale? Creen que el rapto, digamos, ocurre en otro momento, simplemente en la resurrección de los muertos, ¿vale? Ellos dicen, no, es que no existe rapto como tal antes de la tribulación ni nada de eso, sino, bueno, simplemente pues cuando el Señor nos lleva y ya está, es el rapto, pero no hay nada antes de eso. Pero los premilenialistas, perdón, estas palabras son un poco raras, pero los premilenialistas sí creen que hay un rapto físico, ¿vale? Donde Dios va a coger a su iglesia, Cristo va a coger a su iglesia y se la va a llevar al cielo, antes de pasar la tribulación. Los premilenialistas creen en un periodo literal físico de 7 años de tribulación, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde pones esa idea de que Cristo va a volver en el rapto, o nos va a llevar en el rapto más bien, dependiendo si lo pones antes, en medio o después, pues tendrás un nombre u otro. Entonces, si para ti el rapto es, digamos, después de la tribulación, empezamos aquí, por ejemplo, si el rapto ocurre después de la tribulación, después de ese periodo de 7 años, entonces tú eres post-tribulacionista. Entonces el término post-tribulacionista tiene que ver con el rapto. Y el término postmilenialista tiene que ver con el milenio y la segunda venida de Cristo. ¿Vale? Yo creo que se entiende bien con esto. Así que si tú dices, después de la tribulación viene el Señor Jesús, va por su iglesia y nos rapta, nos arrebata, entonces eres post-tribulacionista. Si tú piensas que eso ocurre en medio de la tribulación, entre la tribulación y la gran tribulación, en ese límite de más o menos 3 años y medio, pues entonces tú eres meso-tribulacionista. Te adhieres al meso-tribulacionismo. ¿Por qué meso? Porque meso es un prefijo que indica mitad, ¿no? Que quiere decir la mitad de algo. Pues meso-tribulacionismo, porque digamos el rapto ocurriría en la mitad de la tribulación. ¿Y qué es lo que ocurre si tú piensas que el rapto ocurre antes de la tribulación? Pues eres pre-tribulacionista, ¿vale? Entonces, claro, hay varias maneras de definirte. Yo, por ejemplo, y ya os lo digo, ¿no? De antemano, yo creo que esto está bastante bien para definir un poco la línea de la iglesia. En la iglesia tendemos a ser personas que creemos en el milenio, así que somos milenialistas. Creemos que la segunda venida de Cristo viene antes del milenio, así que somos premilenialistas. Y creemos que el rapto ocurre antes de la tribulación. Somos pretribulacionistas, ¿vale? Aquí hay bastantes posturas y quiero decir algo con respecto a esto. Hay diferentes posturas, pero todas entran dentro de la ortodoxia cristiana, ¿vale? Hay ciertas herejías en las que han ocurrido a lo largo de la iglesia, ¿no? Como los docetistas o los adoptacionistas, que están ahí diciendo de que si Jesús es hombre pero no es Dios, o es Dios pero no es hombre, y cosas así. Esos son herejías, ¿vale? Esos son herejías. Si ataca a la divinidad o a la humanidad de Jesús, esos son herejías y eso hace una división clara. Es una doctrina con la cual, pues digamos que no podemos tener relación con ese tipo de personas, porque están yendo en contra del núcleo del evangelio. Ahora, esto, aunque obviamente afecta a la manera como entendemos el evangelio en ciertos aspectos, pero todas estas posturas que os estoy mostrando entran dentro de la ortodoxia cristiana, ¿vale? No hay ninguna herética. Digamos que estos son todos hermanos que diferimos en cómo interpretar la escritura, ¿vale? Así que, por favor, si alguien os dice, yo soy amilenialista, de hecho yo tengo un amigo tengo un amigo muy bueno que es amilenialista, que no cree en el milenio. Y cuando hemos hablado alguna vez, no hemos hablado mucho, pero alguna vez que hemos hablado le he comentado, oye, a mí no me convence mucho eso de tomar el milenio de manera literal, porque aunque sea profecía, porque el Apocalipsis es género profético, un género literario profético que normalmente tiene figuras y tiene imágenes y se tiende más a interpretarse de manera metafórica, yo le digo, oye, pero aunque sea de manera metafórica, el hecho de que diga 1000 años 6 veces en 7 versículos, una referencia muy directa y de manera literal, que aparenta ser algo muy literal,
no me convence el amilenialismo. Y él me habla de, bueno, quizás es que el género profético, se generan figuras y tal y cual. Entonces estamos hablando de diferentes formas de interpretación, diferentes formas de ver un mismo pasaje, pero siempre de gente que ama las escrituras, que comprende la inspiración de las escrituras, que entiende que las escrituras es la autoridad final y que ama al Señor, ¿vale? Así que quiero recalcar eso. Debe haber, aunque tengamos diferentes posturas en este aspecto, pero podemos tener unidad, podemos estar juntos, podemos estar en la misma iglesia y disfrutar juntos, aún teniendo diferentes puntos de vista con respecto a esto. Y fijaos lo interesante. Históricamente, desde el siglo XIX con Darby, que esto fue cuando el estudio escatológico pegó el boom, con John Darby, porque John Darby pues, puso un poco las bases para el premilenialismo y el pretribulacionismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que las iglesias y los hermanos se empezaron a dividir por este tema. Y claro, nosotros en el siglo XXI, ya un poco, entre comillas, superando eso, decimos, uy, qué tontería, ¿no? Dividirnos por esto. Pero fijaos, hay algo por detrás aquí que no se ve a simple vista. O no sé quién lo habrá detectado a simple vista, pero es algo importante. Y esto sí que lo tenemos que tener en cuenta. Y no tiene que hacer división, porque ya os digo, son diferentes formas de interpretar la escritura que entran dentro de la ortodoxia, pero sí que tenemos que ser conscientes de eso. Fijaos, hay un patrón a la hora de interpretar las escrituras y a la hora de interpretar los diferentes puntos clave del milenio, segunda venida, el rapto, en cuanto a la escatología. Si tú eres amilenialista, tu forma de interpretar las escrituras tienden a ser un poco menos literales que si eres premilenialista, ¿vale? Los premilenialistas tienen mucha fama de ser muy literales en su entendimiento de la escritura. Lo que dice la escritura, eso es lo que es. Si pone 1000 años, son 1000 años y punto, ¿no? Eso sería un premilenialista, eso sería más o menos la postura a la que yo me adhiero. Un amilenialista diría, bueno, eso no tiene tanto que ver, puede ser más un periodo de tiempo largo, donde indica perfección, porque 1000 años es, digamos, un símbolo numérico de perfección y todo eso, ¿no? Entonces ya veis que, y solamente estoy poniendo el ejemplo del milenio, hay muchos ejemplos más dentro de la escatología, pero ya veis que, digamos, se tiende a tener una postura más literal cuando tienes digamos, un método hermenéutico más literal, tú terminas llegando a unas conclusiones, y cuando tienes un método hermenéutico un poco menos literal, no significa que no se tome la palabra en serio, ¿vale? No estamos diciendo eso, pero un poco menos literal, un poco más metafórico en algunos aspectos, y que le da un sentido no tan explícito a algunos términos, entonces normalmente llegarías a otra conclusión como el postmilenialismo o el amilenialismo, ¿vale? Entonces, claro, esto que os estoy mostrando aquí, digamos que son las ramas del árbol. Estas son las conclusiones a las que se llega. Ahora, ¿cuál es el tronco y cuáles son las raíces? El tronco y las raíces de aquí es cuál es tu marco de interpretación, ¿vale? ¿Cuál es tu fundamento interpretativo, tu marco? Ese de marco de interpretación me gusta mucho. ¿Cuáles son tus criterios a la hora de interpretar un pasaje, especialmente en el caso de la escatología, pasajes que son proféticos, que entendemos, y aun siendo literalistas como yo soy, entendemos que pertenecen a un género en el cual hay muchas figuras y muchas imágenes y que a veces es difícil de interpretar. Pero la idea es, dependiendo de lo literal que seas, llegarás a una postura u otra. Y aquí es el punto principal en donde está la división. Porque claro, mucha gente ha interpretado que si no te tomas la Biblia todo lo literal que yo me la tomaría, entonces no te tomas la Biblia en serio. Y no estás tomando la palabra de Dios en serio, ¿vale? ¿Entendemos el debate? Entonces, claro, una milenialista le podría decir a un premilenialista, dice, oye, es que tú no tienes en cuenta los géneros, es que tú no tienes en cuenta las diferentes formas de escribir y no sé qué, no sé cuánto. Y un premilenialista le diría a un amilenialista, oye, tú es que no eres literal con la escritura, tú no te tomas las escrituras en serio, ¿no? Y ahí es donde ha estado el debate muchos años, mucho tiempo, ¿no?
en esos diferentes marcos de interpretación, que seguro que algo suena, la teología del pacto, dispensacionalismo, el dispensacionalismo histórico y todas esas cosas, diferentes marcos de interpretación, cómo interpretamos la escritura, ¿vale? Pero no vamos a hablar de eso hoy, solamente quería mencionar que el problema grande que históricamente ha ocurrido con esto ha sido el cómo interpretaban las escrituras, ¿vale? Porque había gente que se lo tomaba más en serio o menos en serio y le echaba barro al otro, ¿no? Diciendo, tú es que no te tomas la Biblia en serio, y el otro, tú es que no sabes interpretar la Biblia bien por los géneros literarios, no sé qué, no sé cuánto. Entonces había ahí siempre un toma y daca, y bueno, yo espero que hayamos superado ya eso, pero en principio es importante saberlo, ¿vale? Me voy a pasar un par de minutillos, pero no me va a importar hoy, porque quiero mostraros esta perspectiva muy sencilla. Perspectivas cristianas en cuanto a la escatología, ¿vale? Entonces quiero explicar muy brevemente esto. Vamos al punto 4, el amilenialismo, ¿ok? Entonces, esto lo que indica es la cronología, desde la cruz hasta el juicio final. ¿Qué es lo que ocurriría en medio? Una milenialista te diría que hay un milenio que es simbólico, que empieza desde la cruz hasta el juicio final con la segunda venida de Cristo, y que en la segunda venida habrá ese juicio final, ¿no? Y ese milenio simbólico, nosotros estamos viviendo en ese milenio simbólico, Cristo está reinando espiritualmente desde el cielo, entonces ejerciendo su dominio en la tierra a través de la iglesia. Eso diría un amilenialista, ¿no? Es importante discernir que los amilenialistas no hacen distinción entre Israel y la iglesia. Ellos se adhieren a la postura del reemplazo. Ellos dicen que que la iglesia ha pasado a tomar el lugar de Israel y que todas las promesas del Antiguo Testamento ahora se pueden espiritualizar y aplicarlas para Israel. Yo, por ejemplo, no soy de esa postura. Yo entiendo que Israel y la iglesia son dos entidades diferentes para dos momentos diferentes, o para varios momentos diferentes. El postmilenialismo, ¿vale? Aquí el postmilenialismo lo que dice es que aquí los que se toman el milenio literal, hay algunos postmilenialistas que no se toman el milenio tan literal, pero los que se toman el milenio literal dicen que el postmilenialismo, lo que va a ocurrir en el milenio es que la iglesia va a alcanzar mucha influencia en el mundo, de tal manera que las instituciones, los ayuntamientos, los gobiernos, los presidentes, todo el mundo va a regirse por las normas bíblicas. Entonces Cristo no va a reinar de manera física en la tierra, sino que va a reinar a través de su iglesia por el hecho de que su iglesia ha avanzado culturalmente y en influencia en todo el mundo, y ahora digamos que todo el mundo pues se adhiere a las normas bíblicas, ¿vale? Pero no es Cristo reinando físicamente en la tierra, y que Cristo vendría después del milenio para el juicio final. Eso diría un postmilenialista, ¿no? Vamos al punto 2. El premilenialismo pretribulacional. Así que hay un milenio literal de 1000 años y hay un tiempo de tribulación de 7 años. Para los premilenialistas pretribulacionistas, que somos en principio nosotros, la Iglesia Renacer, más o menos nos adherimos con esta postura, pues entendemos que la segunda venida, el arrebatamiento de la Iglesia, perdón, la segunda venida es el arrebatamiento, ¿ok? Estamos hablando de arrebatamiento ahora mismo. El rapto ocurre antes de la tribulación. Después de ese periodo de 7 años de tribulación, viene Cristo para reinar físicamente en la tierra, no ya espiritualmente, no a través de la iglesia, físicamente a reinar en la tierra, reina durante 1000 años con sus santos y después ocurre un juicio final, ¿vale? Eso sería el premilenialista pretribulacionista. Y el premilenialista posttribulacionista, como hemos dicho antes, pues cree que hay una tribulación, cree que hay un milenio literal, pero como es posttribulacionista, cree que el rapto o el arrebatamiento ocurre junto con la segunda venida al final de la tribulación. ¿Ok? Ocurre junto con la segunda venida al final de la tribulación. Entonces tenemos la cruz, después en un determinado momento 7 años de tribulación, arrebatamiento y segunda venida, un milenio de 1000 años y el juicio final. ¿Vale? Y quiero dejarlo aquí para no extenderme más, pero espero que este estudio haya sido bueno, haya sido interesante.
para que podamos discernir un poco los diferentes nombres, las diferentes posturas y hacer una mini introducción. Para terminar, solamente hacer énfasis. Las posturas 3 y 4, posmilenialismo y amilenialismo, hacen mucho énfasis en que Israel y la Iglesia son lo mismo. Eso es importante desde el punto de vista escatológico para poder interpretar las profecías. Ellos dicen que Israel y la Iglesia son lo mismo, que la Iglesia ha reemplazado a Israel y ahora toma sus promesas y las espiritualiza. El punto 1 y 2, el punto 1 a veces juega con esa idea, no es tan radical, pero sobre todo el punto 2, también el punto 1 a veces, pero sobre todo el punto 2 hace una clara distinción entre Israel y la Iglesia. Israel es una cosa y la Iglesia es otra. Y hay promesas para Israel que no son para la Iglesia y hay promesas para la Iglesia que no son para Israel. Y entonces eso nos ayuda a interpretar las diferentes profecías. Y ahora, sabiendo eso, este era el estudio de hoy, que ya digo que espero que os haya servido y que haya ayudado un poco a aclarar pues, ciertos conceptos y ciertas cositas. Hay mucho más que decir, muchísimo más que decir aquí, pero creo que con esto podemos disfrutar también, ¿no? De saber que hay diferentes posturas y que al mismo tiempo seguimos siendo hermanos, seguimos tomándonos todos la Biblia en serio y que seguimos queriendo agradar al Señor, conocer al Señor, obedecer al Señor y que el Señor sea glorificado en nuestra vida. Así que, hermanos, que el Señor os bendiga mucho y que el Señor haga que este conocimiento pueda impactar nuestras vidas, aunque sea un poco teórico quizás, pero que pueda impactar nuestras vidas y pueda ser para bien. Que el Señor os bendiga.